Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía 10. Eh, la estoy grabando de nuevo. Hice la ayudantía la semana pasada, pero habían unos errores con la pauta y tenía unas dudas con la materia que estaban viendo. No sé si habían visto Stokes o no, así que como que la grabé de nuevo y ahora está como más ordenado y arreglado. Ya. Veamos el problema número uno. Primero vamos a calcular el flujo del campo de vectores del rotacional de f, donde f es una función que tiene una función h que depende de x, otra que es menos 2 coseno de xy más 2x más y z cuadrado, y coseno de xy más y cuadrado z. Bueno, h es una función diferenciable en los reales, y a través de la superficie S, que se obtiene al intersectar un cono sólido, z mayor o igual a 4x cuadrado más 9y cuadrado con el plano z igual a 2y más 3, donde la orientación es la inducida por el vector 0, menos 2 y 1. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la integral de superficie para campos vectoriales está definida de esta forma. F punto n, que es el vector normal unitario, y eso se puede escribir como al lado que aparece la función parametrizada por el vector normal unitario por la magnitud de ese mismo vector, que se define al parametrizarlo como la derivada parcial, cruz la derivada parcial con la otra variable. Em, bueno, eso nosotros al trabajarlo un poquito podemos llevarlo a que al final es solamente cuando yo parametrizo esto, puedo eliminar este término que es la magnitud, porque este vector, como es unitario, eh, ya está dividido por esto, por la magnitud. Entonces ahí se me elimina. Y me queda definido como la siguiente expresión. Entonces, el flujo, que está definido de esta forma, el flujo del campo vectorial F a través de la superficie S, lo puedo escribir de esta forma. Ahí está. Entonces aquí ya no tengo que dividir por la magnitud ni multiplicar, ni nada. Entonces me queda más directo. Entonces sería el vector, o sea, la orientación, por la función, el campo vectorial. Entonces, ¿qué me estaban pidiendo? Calcular el flujo del campo de vectores del rotacional de F a través de S, que es la intersección de las dos, del cono sólido y el plano que está ahí. Bueno, y con la orientación que me da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos el rotacional primero, como lo hemos hecho varias veces. Sacamos los términos, las derivadas cruzadas. Al final llegamos al término que está aquí abajo. Ese sería el rotacional de F. Entonces ya tenemos el primer paso. Y me piden calcular el flujo de este rotacional a través de ese, con la orientación que me dan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer el producto punto. El rotacional calculado por la orientación. En este caso no hay ningún cambio ni nada. Entonces, ¿cómo me queda? Hago el producto punto. Bueno, el primer término se elimina porque es 0. Entonces, 0 por esto es 0. Menos 2 y seno de xy, me queda acá. Y por 1 me quedaría 2 más 2y seno de xy, que es lo que tengo acá. Bueno, y este término se me da con eso, que son iguales. Y me queda simplemente la integral doble de 2 en la superficie. Bueno, ¿y cuál es mi superficie? Mi superficie es el cono sólido y el plano, la intersección. Entonces, yo puedo reemplazar un término en otro, o sea, una expresión en otra, dejarlo en término solamente de x e y, y me queda esta expresión de a acá. Si reemplazo el 2, el plano en el cono sólido. Entonces la intersección tiene que cumplir con esta restricción, con esta inecuación. Entonces yo puedo despejar aquí y puedo ver, por ejemplo, que puedo generar un binomio con el i cuadrado, el i a la 1 y el término libre. Entonces despejo todo acá, factorizo y me queda esto de aquí. Entonces me pregunto qué número me falta para poder sacar el binomio.
Entonces, si yo tengo aquí en el término que tiene el i de grado 1, siempre ese término es dos veces a por b. Y yo sé que mi a es el i, porque tengo aquí el i cuadrado. Entonces, mi b tiene que ser igual a un noveno. Y ese b, en el término independiente, va al cuadrado. Entonces, acá yo debería tener un 1 partido en 9 al cuadrado, que sería 81. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 81? Considerando que tengo un 9 aquí afuera que está factorizando todo eso, tiene que ser 28 partido 9. Entonces, sumo a los dos lados 28 partido 9 y después lo meto dentro del paréntesis de acá y me queda la siguiente expresión que está ahí. Bueno, ¿qué hago con eso? Puedo aplicar polares. ¿Por qué? Porque ya tengo una expresión más o menos familiar, podría decirse, donde aquí yo podría arreglar esto para que me quede r coseno cuadrado, o sea, r cuadrado seno cuadrado, y aquí me quede un r cuadrado coseno cuadrado, y me quede solamente el r cuadrado. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá tengo que sumar un noveno, tengo que dividir por 3 para que cuando se eleva al cuadrado se me vaya con el 9 que está afuera, y en el término del x divido por 2 para que cuando eleva al cuadrado se me vaya con el 4 que está afuera. Entonces, de esta forma, al elevar al cuadrado me queda que r tiene que ser menor o igual a la raíz de 28 partido 1. Bueno, y además saco el jacobiano, que en este caso sería r partido en 6. Y aquí hice el cambio de variable. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan, no tengo restricciones en teta, por lo que va de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Y en el r, bueno, solamente tiene que ser menor o igual a la raíz de 28 partido 1. Entonces, es lo que pongo acá. Este 2 es el que calculé antes. ¿Y qué me queda dentro? El jacobiano. Nada más. Entonces, ahora hago la multiplicación, la integración, y evalúo en los términos. Y al final llego a que el resultado es 28 partido 27, que eso es lo que andábamos buscando. Bueno, ese sería el ejercicio. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el rotacional, hicimos el producto punto con la del vector que nos da la orientación. Después hicimos unos arreglos con el cambio de variable y calculamos la íntegra. Ya, el problema número 2. Sea f, este campo vectorial, que es x, y z, z cuadrado. Y S, el manto del cilindro x cuadrado, y cuadrado igual a 9, que está entre los planos z igual a x más 3 y z igual a 6. Calcular el flujo, donde n es el vector normal que apunta hacia afuera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están pidiendo calcular el flujo. Tenemos f, y está un poco complicado las expresiones, pero podemos notar que nuestras coordenadas, o sea, ahora vamos a parametrizar, no es un cambio de variable, pero se parece al tema de las coordenadas polares. Entonces puedo hacer como el mismo cambio, de poner coseno y seno para que se anulen los términos, se simplifiquen más que se anulen. Entonces vamos a hacer una parametrización, un vector R, que va a depender de U y de B, donde el X va a ser 3 coseno de U, y va a ser 3 seno de U, y Z va a ser igual a B, con un U igual de 0 a 2pi, y un B que va de 3 coseno de U más 3 hasta 6, que sería básicamente reemplazar en las restricciones que están aquí arriba. Ya. Entonces, hacemos la parametrización. ¿Qué pasa cuando parametrizamos? Vimos aquí antes que al hacer la parametrización cambia nuestro vector normal, no es solamente la orientación, sino que ahora tenemos que sacar el producto cruz de las derivadas parciales de nuestro nuevo R.
de la parametrización. Entonces, calculamos nuestro R es esto, sacamos la derivada en U, sacamos la derivada en B, solamente este término tiene B, por lo que nos queda un 1 aquí, y bueno, U tiene este y este, la derivada de coseno menos seno, la derivada de seno, coseno, y luego nos queda ahí. Entonces ahora hacemos el producto cruz, y nos queda la siguiente expresión, que sería lo que está acá. Al hacer producto cruz entre este y este. Ya, entonces tenemos nuestro n. Reemplazamos en el campo vectorial los términos que teníamos inicialmente, xy y z, z cuadrado, con los términos que nos da la parametrización. Por lo que nos queda la expresión que está acá. Esto del campo vectorial evaluado con los parámetros nuevos. Entonces tenemos el f en r, que depende de u y de b, y nuestro vector normal, que calculamos recién. Hacemos el producto punto. Este término se va porque este es 0. Bueno, esto me queda multiplicado con lo de aquí y lo de acá con lo de acá. Y llegamos a lo que está aquí abajo. Sería coseno cuadrado por seno, seno cuadrado. 9b y 25. Ya, hicimos el producto punto. Ahora tenemos que calcular la integral. O sea, si integramos en R, como tiene términos independientes, por ejemplo acá ninguno depende de R. Entonces simplemente puedo llegar a integrar, o sea, perdón, de R, de B, de V. Entonces puedo llegar a integrar el B aquí afuera y evaluar el 6 y el 3 menos 3 más 3 coseno de U. Y aquí también, pues, solamente el B, entonces me quedaría un B cuadrado partido en 2. Y también lo puedo llegar y que es lo que hago acá. ¿Viste? Ya, y ahora me quedan todos estos términos de aquí. Y bueno, después se pone más, más complicado. Llegamos a lo que está acá y a través simplemente de integrar términos trigonométricos, vamos a llegar a la solución que es 891 pi partido en 8. Es bastante engorroso. Después vamos a encontrar una forma más rápida de hacerlo al final de la ayudantía. Pero llegamos con las herramientas de esta ayudantía, simplemente es calcular. O sea, lo importante es lo anterior, que fue hacer la parametrización, cambiar nuestro vector normal por el producto cruz de las derivadas parciales de R, hacer el producto punto, y eso. Bueno, acá solamente pura mecánica. Ya, el problema número 3. Sea S la parte del cilindro parabólico Z igual a 3 menos 2x cuadrado, que queda en el interior del paraboloide, Z igual a 2, o sea, a x al cuadrado más 3y cuadrado. Entonces calculamos la integral del rotacional por n en la superficie de S, donde la orientación de S es tal que la curva de intersección vista desde el eje Z positivo, con Z mayor a 3, tiene sentido antihorario. O sea que apunta hacia arriba. Bueno, entonces tengo que sacar el flujo rotacional en la superficie. Tenemos un cilindro parabólico que queda al interior de un paraboloide. Entonces al final tenemos una cosa cerrada. Tenemos el paraboloide y además tenemos un cilindro parabólico aquí adentro. Entonces tenemos un área encerrada. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos un F, bueno, aquí no aparece el F, pero tenemos un F, que es este, y sacamos su rotacional, porque eso es lo primero que nos piden. O sea, lo más importante dentro de la integral. Sacamos el rotacional, las derivadas cruzadas, y llegamos al este valor. Ese es el rotacional de F. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos las dos restricciones, el paraboloide y el cilindro. Entonces podemos hacer una igualdad
y describir todas las condiciones en términos de x e y. ¿Cuál va a ser nuestra restricción? Que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una parametrización que se asemeje al cambio de coordenadas polares. Entonces, podemos hacer para que esto se simplifique, por ejemplo, y me quede que r cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Cómo hago eso? Con x igual a r coseno de teta y igual r seno de teta. Y el z, ¿cómo va a ser? Va a ser simplemente evaluar los términos en uno de estos y nos va a dar el z, que sería en este caso 3 menos 2 veces nuestro parámetro en x, que sería r coseno de teta al cuadrado. Ya, entonces tenemos nuestro nuevo r, que sería el que está escrito aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el anterior, en el ejercicio anterior. Evaluar el campo vectorial, bueno, en este caso el rotacional, con los valores de nuestros nuevos parámetros, y sacar nuestro vector normal, que en este caso, como hicimos en la parametrización, va a ser el producto cruz entre las derivadas parciales del vector R. Y ya tenemos nuestro R. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a sacar la derivada en R, que sería lo que está acá, la derivada en teta, que es lo que está acá, y hacemos el producto cruz, que sería lo que está aquí abajito. Entonces el producto cruz, este por este, nos da el término de aquí, el cruzado se anula, me da 0 en J, S con S me da 4, menos 4R cuadrado, coseno cuadrado, seno, y este por este me da lo mismo pero en positivo, así que se anula. Bueno, y cruzado aquí me queda coseno R, coseno cuadrado, R, seno cuadrado, me queda R. Acá igual en este hay que hacer un cambio, o sea, me queda 4 menos 4 R cuadrado coseno seno cuadrado de la multiplicación de esto. Y aquí me queda un 4R cuadrado coseno al cubo. Entonces yo puedo escribir esto como el coseno al cubo, como coseno por 1 menos seno cuadrado. Entonces el término que me queda con coseno y seno cuadrado es el mismo que me da acá. Entonces ahí se anula. Se anulan y me queda el término que queda solo con coseno, que es el que queda aquí. Bueno, eso. Y nos queda también evaluar la función, que la función es la verdecita aquí, el rotacional. La evaluamos con los valores parametrizados acá. Entonces nos queda de la siguiente forma que está ahí. Ya. Entonces tenemos la función evaluada, tenemos nuestro vector normal. Hacemos el producto punto. Bueno, este término 0, con este 0, eso con este 0, y nos queda simplemente este con la multiplicación de esos dos, que es lo que nos da acá. Integramos en R. Bueno, este R cuadrado partido en 2, por eso me da que un 3. Integramos, evaluamos de 0 a 1 y después evaluamos de 0 a 2. Y nos queda que el resultado final es 5000. Sería lo que estábamos, la respuesta que estábamos buscando. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el rotacional, sacamos la restricción de los límites de integración, hicimos una parametrización conveniente para que fuese más fácil integrar. Sacamos el nuevo vector normal, que es el producto cruz de las derivadas parciales, evaluamos
el rotacional que calculamos con los términos de la parametrización, hicimos el producto punto y calculamos la integral. Y llegamos al resultado. Ya, problema número 4. Evalúa la integral de superficie, el rotacional de f, por el vector normal de la superficie, donde S es el elipsoide x, 3x cuadrado más 3y cuadrado más z cuadrado igual a 28, que se encuentra encima del plano z igual a 1. N es el vector normal unitario que apunta hacia arriba, o sea que está en sentido antihorario. Y f está definido como y por z cuadrado, 4xz, x cuadrado z. Bueno, aquí está la pauta. Aquí igual tenía unos errores esta pauta. Negativo, positivo. Aquí nos dicen que tenemos el trozo del elipsoide que está por encima del plano Z1, por lo que sí o sí si despejamos Z en la expresión del elipsoide, nos queda así. Y nos dicen que Z tiene que ser mayor a 1, por encima del plano 1. Entonces lo máximo que puede llegar a valer todo esto que está aquí tiene que ser 27. ¿Por qué? Porque tengo un 28 adelante, entonces raíz de 28 menos 27 es igual a 1, raíz de 1. Y ese es como el tope. Entonces, si eso tiene que valer 27, bueno, aquí tengo este por 3. Si divido por 3, me queda que x cuadrado más y cuadrado, sí o sí, tiene que ser menor o igual a 9. Esa es una condición para hacer la integral. Como para dejarlo como límite de integración. Bueno, podemos hacer una parametrización despejando el z del elipsoide. Entonces nos queda x y el vector r, y raíz de 28 menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Sacamos el rotacional de esto, llegamos a la expresión que está acá, y sacamos el vector normal, el nuevo vector normal, que sería la derivada parcial en x y cruz la derivada parcial en y. Llegamos a la expresión que está aquí abajo. Esto es positivo. Y hacemos el producto punto de ambos y llegamos al resultado que es 27pi. Eso es lo que hizo la pauta. Bueno, eso es lo que hice yo acá. Calculé el rotacional, la derivada de esto en y, no tengo y, entonces 0, menos 4x, que sería la derivada de este término en x. Bueno, así sucesivamente llegamos al rotacional que nos daba la respuesta, la pauta. Pero este signo es negativo. Hacemos la parametrización. Por lo tanto, tenemos que sacar el n, que es el producto cruz. Lo calculamos aquí abajo, sacamos la derivada en x, 1, 0, y menos 3x partido en todo esto. Y bueno, aquí en y es lo mismo, 0 primero, derivamos en y el x, después y derivado en y1, y lo mismo, pero ahora menos 3y. Sacamos el rotacional, o sea, el producto cruz, y llegamos a esta expresión. Y llegamos, por lo tanto, si evaluamos la función, o sea, aquí yo lo escribí con z por el espacio nomás, pero en teoría no debería haber un z ahí, porque estoy integrando en x y en y. Y el z yo lo escribí de esta forma. Pero lo escribí ahí para simplificar nada más rápido. La cosa es que al hacer el producto punto llegamos a la expresión que está aquí abajo, que es bastante poco amigable. Ya, por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer un cambio de variable, aplicar coordenadas polares, considerando nuestro límite de integración, la restricción que nos había quedado antes. Entonces, podemos poner, por ejemplo, x igual a 3r coseno y igual a 3r de seno. Y el jacobiano sería 3r en este caso.
Entonces, con un teta que va de 0 a 2pi y un r que va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo acá, me queda un 9r cuadrado, paso dividiendo y me queda al final en r menor o igual a 1. Ya. Tengo los límites de integración. Puedo reemplazar, multiplicar por el jacobiano. Bueno, aquí multiplico, calculo un par de cosas. Y al menos a mí, después de tanto enredo con los números, no me dio el resultado. No me dio los 27pi. Porque lo más probable es que me equivoqué. De hecho, lo calculé con Wolfram, como desde esta parte. Y me da exactamente lo mismo que me da a mí aquí abajo. Así que lo más probable es que me equivoqué haciendo el producto punto. La cosa es que es muy engorroso trabajar con tantos números, sobre todo cuando estás haciendo ya producto punto con varias cosas más cototas. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar? En vez de sacarlo directamente, como nos están diciendo aquí, podemos aplicar el teorema de Stokes. En el teorema de Stokes nos dicen que la integral del rotacional por el vector normal es igual a la integral de f del campo que le sacamos el rotacional por dr. ¿Cómo podemos ver eso gráficamente? Podemos ver que yo estoy calculando el rotacional del campo y lo estoy multiplicando por este vector n, que es normal a la superficie S1. Toda esta superficie es S1. El vector normal lo vemos acá y el campo, el rotacional de un campo, X. Y eso pues, igual a sacar eh, o sea, C, perdón, que es el integral de línea en dr por el vector, el campo F. Entonces yo en vez de ocupar toda la superficie S1, puedo ocupar simplemente el contorno de esa superficie. Sería lo que tengo aquí abajo. Entonces en este caso, yo puedo ir para atrás y para adelante. Yo puedo pasar desde el integral de línea a la de superficie, o la de superficie a la otra, viceversa. Depende de lo que me haga más fácil el trabajo. En este caso, a mí me conviene sacar con la integral de línea. ¿Por qué? Porque esto es mucho trabajo mecánico. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar desde esto, que era lo que tenía, a la integral de línea, en C. ¿Cuál es mi C? C me lo dan. Me dicen que es eh, esta función, el elipsoide, y me dicen que hay un z igual a 1, que de ahí para arriba. ¿Y qué es lo que veo aquí? Digamos que este es mi z igual a 1 en el elipsoide. Entonces a mí me dicen que todo lo que yo tengo que considerar es de ahí para arriba. Pero a mí el teorema de Stokes me dice que yo puedo ocupar ese contorno e integrar en ese contorno, f, sin siquiera calcular el rotacional. Yo tuve que calcular el rotacional de f, y aquí no, aquí lo puedo poner directo. Entonces, ¿cuál era mi función inicial? Esta, que está acá. ¿Cuál es mi c? Es mi elipsoide, pero evaluado con el z igual a 1, que me decían antes, que era de z igual a 1 hacia arriba, aquí lo ocupo igual a 1. Entonces lo reemplazo, 1, paso restando esos 27, divido por 3, me queda 9. ¿Y qué es esto? Una circunferencia de radio 3. Entonces, eh, puedo hacer una parametrización conveniente, r coseno de teta, r seno de teta, y un 1 en z. Saco el de r, que sería la derivada, lo derivo, me queda esto. ¿Y qué tengo que calcular? F.dr. Mi f es el que me dan, no tengo que hacer nada, cambiar nada. El dr es súper fácil de sacarlo en este caso, simplemente fue derivar eso. Hago el producto punto, se me da un término de hecho, me queda más fácil todavía, y me queda esta expresión de aquí. Mi límite de integración, yo sé que es una circunferencia de radio 3, por lo que va de 0 a 3 y de 0 a 2pi. Integro r, lo evalúo, llevo a lo que está acá abajo. Y yo sé que la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado
es pi, y la de coseno cuadrado también es pi. Entonces me queda menos 9 por pi más 36 por pi. Por lo que me queda 36 menos 9, pi. Y eso es 27 pi. Y en este caso sí llega al resultado correcto. En el anterior tuve una falla en algún lugar, un error de arrastre que me arruina todo el cálculo. Y en este caso el teorema de Stokes me simplificó demasiado el trabajo. De hecho aquí hay cosas, si tuviese que hacerlo más compacto, quedarían 3 líneas. Y de hecho esto me lo dijo un compañero suyo, yo no me acuerdo su nombre, pero me dijo que cuando lo traje a la ayudantía lo traje así. Me dijeron que el profe igual había mostrado ya el teorema de Stokes la semana pasada, por lo que sí te hace mucho más fácil el trabajo, el cálculo. Y una herramienta que también podríamos inclusive ocupar, tal vez aquí atrás, donde también es horrible la integral. Pero eso, las dos son herramientas válidas y hay que ver cuál funciona mejor para cada ejercicio. Eso es la ayudantía. Muchas gracias. Que estén bien. Chau.